Hemos escuchado, hermanos, algunos mensajes, nos han hablado nuestros hermanos anteriormente con el tema el cual estamos escudriñando, estamos estudiando en este mes y el cual es necesario para nuestras vidas, ya que, como le decía a los hermanos el día viernes, es la prueba de lo que nosotros somos los cristianos. ¿Por qué? Porque a través de este tema es donde nosotros nos evidenciamos al mundo qué tan buenos hijos o qué tan creyentes o qué tan seguidores de Cristo somos. ¿A través de qué? A través del crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y cuando hablamos de crecimiento espiritual, pues no podemos evitar el mencionar también algunas áreas que nuestros hermanos anteriormente han mencionado y que se las traigo a modo de recuerdo o a modo de que hagamos pues un recordatorio de lo que anteriormente hemos visto. Y nuestros hermanos anteriormente mencionaban a través de los mensajes, a través de la enseñanza, de que para que pueda haber un crecimiento en nosotros, pues es necesario un nacimiento. Ahí hermano Charlie mencionaba algunas cosas que son necesarias en nosotros como creyentes para poder ir cada día creciendo en el Señor Jesucristo y en el conocimiento de su palabra. Y también pues el hermano Eri nos mencionaba, hermanos, que es necesario el estar pegados o el vivir cerca, el no alejarnos de la presencia del Señor. Porque si nos apartamos de ella, pues difícilmente logremos lo que nosotros queremos alcanzar. Es necesario estar pegados a la vid, que es Cristo, a Jesús. Si nosotros nos apartamos, nos despegamos o nos caemos, nosotros que somos la rama, que somos los pámpanos, entonces no vamos a crecer, nos vamos a secar. Pero necesitamos estar siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar y llegar a lo que necesitamos nosotros, que es terminar nuestra meta, pero como la terminó el apóstol Pablo, como él lo mencionaba en la palabra del Señor. ¿Cómo lo había hecho? Él decía: he peleado la batalla, he guardado la fe. Son cosas que nosotros tenemos que hacerla, pelear la batalla constante, mantenernos firmes, guardar la fe, porque en el día que Cristo venga, nos haya nosotros preparados, listos. No nos haya durmiendo, no nos haya desprevenidos, sino que nos haya alerta y listos para ese encuentro glorioso con nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a evidenciar eso? Por medio del crecimiento. Y hemos venido hablando del crecimiento necesario en nosotros, hermanos. Los hermanos han enfocado también el crecimiento en las áreas físicas y en las áreas materiales. En el área física pues es notorio el crecimiento. Si usted se va 30 años atrás, ¿cómo era usted? Pues un pequeñito, corriendo por un lado, corriendo por otro, sin preocupaciones, sin obligaciones, sino que era alguien que estaba totalmente en una vida tranquila. Pero conforme fue creciendo, fue adquiriendo algunas cosas en sí, que de repente le fueron ahí calando en su vida. Y pues que ahí las llevamos sobrellevándolas y ahí vamos con la ayuda del Señor. Entonces el cambio, el crecimiento es evidente en nosotros físicamente. Nuestros hermanos también decían que hay un cambio muchas veces económico en nosotros o materialmente. Y es notorio también muchas veces. Es algo que no se puede ocultar estos cambios. Entonces el crecimiento espiritual, y yo le decía a los hermanos el día viernes, cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de un cambio en nuestro estilo de vida de humanos. Porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros dice la palabra que solo somos pasajeros, peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Pero nuestro cambio como creyentes en crecimiento que somos cada día, tiene que ser notorio aquí en la tierra para que nosotros alcancemos por lo cual estamos luchando, que es la salvación de nuestras almas. Entonces el cambio se tiene que ver en nosotros, o el crecimiento tiene que ser notorio conforme nosotros nos acercamos y buscamos de Dios. Pero también, hermanos, yo esta mañana he tratado o he estado buscando, porque también muchas veces
La vida del creyente no es una vida fácil. La vida del cristiano no es una vida que solo va a caminar por un camino derechito, por un camino plano, sino que la vida del creyente muchas veces se encuentra con cuestas. La vida del creyente muchas veces se encuentra con caminos llenos de obstáculos, de espinas, de piedras, que esos obstáculos muchas veces a algunos los frena, a algunos los detiene. La vida del cristiano muchas veces enfrenta muchas dificultades, muchas adversidades, que algunos en medio de las dificultades, en vez de fortalecerse, lo que hacen es huir. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? ¿O qué sucede ahí? Nuestra vida como creyente o como cristiano en crecimiento se detiene, porque en lugar de buscar o acercarse o caminar más con Dios, lo que hace es apartarse. Y la misma palabra del Señor nos dice: apartados de mí, nada podemos hacer, nada vamos a lograr, nada vamos a alcanzar. Entonces solamente aquel que se esfuerza, aquel que lucha, alcanza lo que se propone. Pero nosotros nos hemos propuesto alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Y cómo lo vamos a lograr nosotros? Buscando al Señor de un corazón sincero. Entonces, esta mañana, hermanos, yo he tratado o he buscado, o el mensaje de esta mañana es un mensaje que nos advierte a nosotros o nos enseña que en el camino de nuestro crecimiento como cristianos vamos a encontrar obstáculos. Que estos obstáculos, si nosotros no los vencemos o si nosotros no los pasamos, si nosotros no logramos alcanzarlos y dejarlos atrás, estos obstáculos no nos van a dejar crecer, nos van a mantener estancados. ¿Y cómo sucede esto en nosotros, o cómo acontece esto en nuestro diario vivir? Hay muchas cosas que a nosotros nos detienen y no nos dejan avanzar. Ayer hablábamos con las jovencitas, ayer sábado que teníamos la reunión con las jovencitas, yo le decía a las hipotas: hay algo a ustedes como señoritas que de repente les cambia totalmente sus vidas, y que tal vez ustedes tienen metas, tienen cosas a alcanzar, pero que de repente en una de sus locuras, les decía yo, o en alguna de sus emociones, ustedes cometen un pequeño desliz, pero que ese pequeño desliz a ustedes viene y les cambia totalmente sus vidas. Una jovencita con planes, con metas, pero tiene una relación con un joven y de repente queda embarazada y el joven ya no se hace cargo de aquella situación, de aquel embarazo, sino que se aleja y deja a la joven sola con aquella situación. Ahora viene a la joven, les digo yo a las señoritas, les viene un cambio total y drástico a sus vidas, porque sus metas, sus compromisos, sus logros ahora cambian. Ahora ya no son solo ellas, sino que hay alguien más en sus vidas por el cual ellas se van a preocupar más. Entonces, en los caminares o en la lucha de nuestra vida o en el diario vivir, vamos a encontrar obstáculos, y aún más, hermanos, en la obra del Señor. En la vida que hemos decidido nosotros encaminarnos, vamos a encontrar obstáculos muy grandes, hermanos, que si nosotros nos dejamos vencer por esos obstáculos, nos vamos a dar por derrotados. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No les he dado un espíritu de cobardía, no les he dado un espíritu de temor, no les he dado un espíritu de que se corran, sino que les he dado un espíritu de valor, de dominio, para que ustedes hagan frente a cualquier lucha, porque no la están enfrentando ustedes solos, sino que yo voy con ustedes para que salgan vencedores de cualquier lucha. Y la palabra del Señor nos lo confirma, porque con Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿O cómo se considera usted esta mañana? ¿Vencedor o ha sido vencido? Nosotros nos consideramos vencedores porque Cristo está con nosotros. Ahora bien, los obstáculos que llegan a nosotros son obstáculos que tienen que ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nuestra comunión con el Señor. Y miren lo que dice Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 5.
Ahí hay unos textos muy bonitos en Hebreos que nos ayudan, hermanos, a que nosotros miremos cómo Cristo le habla a aquellos que necesitan hacerle frente o hacerle la lucha a los obstáculos que en este mundo enfrentamos. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 5. Busquen su Biblia el verso 12 y hasta el verso 14. Hebreos capítulo 5, bueno, vamos a leer desde el verso 11 para que usted me entienda un poquito más de lo que le voy a hablar. Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Si usted pues lo tiene ahí en su Biblia, pues lo puede leer. Si no, aquí los hermanos nos ayudan con estos textos y leemos todos honrando la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y nos dice a su letra, Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, dice la palabra del Señor, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice el verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y dice el verso 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Aquí escuchamos, hermanos, una exhortación. ¿Para qué? Para que estén alerta a lo que es necesario. Y viene la palabra del Señor y nos dice, y les habla a estos hombres en aquel momento, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Y qué más dice? Porque debiendo ser ya maestros, después, dice, de tanto tiempo, ahora bien, le dice: tened necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, o cuáles son los pilares, o cuáles son los fundamentos donde ustedes han puesto su confianza. Después de tanto tiempo de estar buscando al Señor, no es necesario que yo les venga a hablar de esto, les dice la palabra del Señor, y nos lo dice a nosotros esta mañana. Fuera de que ustedes ya fueran, dice, maestros, entendidos, pero a causa de todo lo que ha sucedido, de lo que ha acontecido, de las presiones del mundo, de que nosotros nos hemos desviado, de que nosotros nos hemos apartado, de que nosotros nos hemos descuidado, me es necesario, dice, hablarles no como a personas maduras, sino como a niños, a personas necesitadas de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque se han descuidado. No han entendido completamente qué es buscar y agradar a Dios, sino que se han desligado, se han apartado, han buscado otros caminos y no el camino correcto para agradarme a mí. ¿Por qué les estaba hablando de esta manera? Porque habían llegado falsas enseñanzas, la presión del mundo, el poder tener y crecer en muchos bienes. Habían descuidado lo más importante, que era su vida espiritual con el Señor. Por lo cual les dice: se han vuelto tardos en oír. ¿Creen que si nosotros fuéramos prontos para oír, no estaríamos todos esta mañana los que decimos que buscamos a Dios con un corazón sincero? Pero nos hemos vuelto tardos en oír ¿el qué? La voz de nuestro Dios. Y si somos tardos en oír, difícilmente vamos a actuar inmediatamente. Si somos tardos para oír, nos vamos a volver tardos para actuar también. Entonces, los obstáculos en nuestra vida o en nuestro crecimiento espiritual muchas veces se vuelven evidentes en nosotros, como también nuestro crecimiento. ¿Por qué se vuelven evidentes? Y mire el primer punto:
Si usted lo quiere buscar, busque y mire lo que dice en Oseas. Oseas capítulo 4, en el verso 6 encontramos el primer punto por el cual nosotros muchas veces estamos estancados y sin crecimiento, y es el que nos detiene a nosotros para poder avanzar. Y mire lo que dice Oseas capítulo 4 verso 6: mi pueblo fue destruido porque ¿qué le faltó? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, dice, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y mire lo que dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué el pueblo o por qué nosotros como cristianos no estamos creciendo como deberíamos de serlo? O como deberíamos de estar hasta este momento en nuestra vida como cristianos. En el inicio de la lectura decía, ya deberían de ser maestros ustedes. Ya deberían de ser bien entendidos lo que la palabra de Dios dice. Pero se han vuelto tardos en oír. Se han vuelto, en otras palabras, desobedientes a lo que yo les he estado hablando. No lo han querido entender, sino que lo han moldeado a su propia manera de vida. Y cuando nosotros hacemos esto, nos volvemos faltos de conocimiento. Y la falta de conocimiento, hermanos, no nos hace crecer. La falta de conocimiento detiene nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros vemos que estamos faltos de conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el conocimiento con la ayuda de nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a encontrar el conocimiento nosotros? Por medio de este libro que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que es útil. ¿Para qué, hermanos? Para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que cada uno del creyente que escuche esta palabra, que lee esta palabra, esté preparado, esté listo para todas las circunstancias que tenga que enfrentar en este mundo. Pero la falta de conocimiento, hermanos, ¿qué pasó con el pueblo? Mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Y la falta de conocimiento se deja de alcanzar cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con el Señor. Y si nosotros, hermanos, no nos enfocamos en crecer, difícilmente vamos a avanzar en la vida como cristianos. Yo le hago una pregunta a usted esta mañana y usted me podrá mencionar nombres o usted ha visto, pero hay muchos creyentes que llevan 20, 15, 30 años en la iglesia, pero usted nunca lo ha visto sirviendo en la obra del Señor. Usted nunca lo ha visto a él tal vez dirigiendo un coro. Usted nunca lo ha visto pasando al frente y dar palabras de agradecimiento. O usted viene y le dice, ¿quiere hacer esto? No, que lo haga otro. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? ¿O por qué aquel se detiene a hacerlo? Porque ha carecido de falta de conocimiento. Porque el que conoce, aquel que lo llamó, sabe que Dios lo llamó no para que esté solamente ahí escuchando, viendo, sino que lo llamó para que sea un instrumento útil en la obra del Señor. Pero la falta de conocimiento, hermanos, estanca nuestro crecimiento. Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué tanto nosotros conocemos a Dios? Hemos escuchado de un Dios de amor, de un Dios que nos perdona, pero la palabra también dice que Dios es Dios de amor, pero es ¿qué? Fuego consumidor. Y Dios no tolera, hermanos, Dios no va a pasar por alto que nosotros estemos faltos de conocimiento de Él. Porque así como nos preocupamos, así como luchamos por tener conocimientos de algunas áreas en nuestra vida para podernos desarrollar físicamente, para podernos desarrollar materialmente, es necesario que también tengamos el conocimiento para podernos desarrollar espiritualmente en esta tierra. Y si nosotros como seguidores de Cristo estamos faltos de conocimiento, difícil vamos a crecer, hermanos.
Es necesario que nosotros entendamos que el crecimiento de nuestras vidas viene por el conocimiento de Dios. Si nosotros obviamos o descuidamos el conocimiento, no vamos a crecer. Es necesario que nosotros fundemos nuestra vida en la palabra de Cristo, para que el crecimiento y el conocimiento vengan a nuestra vida y nosotros podamos ver los frutos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, el primer obstáculo que tenemos que vencer nosotros como cristianos o como seguidores de Cristo para poder crecer es que no nos quedemos sin entendimiento de la palabra de Dios. Porque muchos nos podrán engañar. Y la palabra del Señor dice que muchos vendrán en su nombre. Muchos vendrán tratando de engañarnos. Pero cuando esto suceda, ¿qué dice? Los que tengan el conocimiento, los que tengan el entendimiento, dice, no vayan, porque son engañadores. Los que vienen a tratar de manipular, de engañarles. Pero yo les digo, deténganse, no vayan, dice el Señor, porque van a tener el conocimiento de Cristo y vamos a discernir las cosas de acuerdo a como Dios quiere. Pero dice el Señor, se han vuelto tardos en oír, por lo cual es necesario que una vez más venga y les recuerde que para que ustedes puedan tener el conocimiento, es necesario que esté la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Para que ustedes puedan estar firmes y no se queden sin conocimiento. Pero muchas veces por la falta de conocimiento nosotros perecemos. Por la falta de conocimiento nosotros no crecemos. Por la falta de conocimiento nosotros nos estancamos. Pero hay otro punto, hermanos, o hay otro obstáculo que necesitamos nosotros el poderle hacer frente en esta tierra. Y este punto, hermanos, a nosotros nos confronta. Muchas veces nosotros necesitamos el hacerle frente a esto, y que muchas veces es donde nosotros encontramos, como decimos, la piedra que nos hace o que nos detiene, la piedra que nos hace a nosotros el podernos frenar. Y no debería ser ese el obstáculo, sino que debería ser en nosotros una fuerza, porque aparte del entendimiento que nosotros, o del conocimiento que nosotros muchas veces descuidamos, hay otra cosa que a nosotros nos frena. Y si esta cosa a nosotros nos frena, debemos cambiarla en nosotros. ¿Y sabe cuál es el segundo obstáculo que tenemos nosotros que no nos deja crecer? Es la carnalidad. Y mire lo que dice Primera de Corintios. Busque Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Le voy a leer varios versos de esta lectura porque quiero que comprendamos este punto. La carnalidad, hermanos, se ha vuelto en nosotros algo que nos ha apartado y nos ha alejado de nuestro crecimiento. Y mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino que dice como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún dice, sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, escuche, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y dice el verso 4, porque diciendo el uno, escuche esto, yo ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolos. Viene una pregunta y dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno se concedió el Señor. Y dice el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Y dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el ¿qué? El crecimiento. Y dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora bien, hermanos, la carnalidad aún
es evidente dentro del pueblo de Dios, la cual ya no debería de haber. ¿Qué produce la carnalidad? Celos, envidias, contiendas, divisiones. Y dígame usted si eso aún no existe dentro del pueblo del Señor. Aún está eso, hermanos. ¿Y por qué está? Porque aún no ha salido la carnalidad de nuestra vida espiritual. Y la carnalidad es un obstáculo que nos impide el crecimiento. Había ahí unos grupos que decían: yo pertenezco a Pablo. Otro decía: yo pertenezco a Apolos. Entonces viene la palabra del Señor y les dice: ninguno debería de decir eso. Ninguno de ustedes pertenece ni a Pablo ni a Apolos. Ustedes deberían decir: yo pertenezco a Cristo. Porque ellos solo son un instrumento que yo he puesto para que ustedes alcancen el conocimiento de Dios. Pero la carnalidad de ustedes todavía tienen, en otras palabras, preferencias para los humanos. Y nosotros como humanos, hermanos, cometemos muchos errores. Por eso la palabra de Dios nos dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Pero hay dentro de las congregaciones, dentro del pueblo del Señor, aún hay muchos carnales, hermanos. Y la carnalidad a nosotros nos pone un alto totalmente en nuestro crecimiento. Porque aún mantenemos celos, aún mantenemos pleitos, aún mantenemos contiendas dentro del pueblo del Señor, y del cual nosotros ya deberíamos estar libres de todo ello. En nosotros no deberían haber divisiones, no deberían de haber estas cosas, porque dice la palabra del Señor: me fue necesario traerles y darles leche y no viandas. Me tocó hablarles como a carnales y no como a espirituales, porque aún no eran capaces, les dice el apóstol, de poder entender lo que la palabra del Señor quiere para cada uno de nosotros. Y nosotros aún estamos en ese tiempo, hermanos, donde nos tienen que hablar como a carnales y no como a espirituales. Porque aún dentro de nosotros, del pueblo del Señor, algunos dicen: si el hermano no está, el culto no va a ser así. Si el hermano se va, pues yo no voy a oír ahora. Fíjense que este viernes teníamos un conflicto ahí en los grupos, hermanos, porque los líderes se nos iban de viaje, ¿verdad? Y pues hemos asignado un líder y un asistente en los grupos. Y por ahí teníamos una dificultad de que como el líder se nos iba, ahora ¿quién hacía el culto? Ahora ¿cómo se desempeñaba el servicio? Y esa dificultad la encontramos, hermanos, porque nos hemos estancado, no hemos dejado que el Señor en nosotros haga un crecimiento como el que tiene que hacer. Porque el crecimiento, quien lo da es Cristo. La consagración la damos nosotros a Cristo, pero el crecimiento lo da Cristo a nosotros por medio de que nosotros nos consagremos a Él. Y ahora encontramos este impasse en los grupos, porque decían: ¿se hace el culto o no se hace el culto? El líder no va a estar. Y nos encontrábamos, yo decía y me ponía a leer esta porción, nos encontramos en el mismo punto que se encontraban los corintios en ese momento. Porque había un grupo que decía: yo pertenezco a Pablo, y yo, si Pablo se va, yo me voy con Pablo. Y otro grupo que decía: yo pertenezco a Apolo, si Apolo se va, yo pertenezco a Apolo, y yo me voy con Apolo. Unos querían seguir a Pablo y otros querían seguir a Apolo. Pero viene la palabra y les reprende y les dice: ustedes no tienen que irse por ninguno de los dos hombres. Ustedes tienen que irse a seguir ¿a quién? A Cristo, porque a Él es a quien ustedes han buscado. Entonces cada uno de nosotros no deberíamos de encontrarnos en esta circunstancia, porque no hemos venido a seguir a hombres. Y si usted ha venido a seguir a hombres, a seguir a pastores, a seguir a líderes, déjeme decirle, hermanos, está totalmente equivocada su vida espiritual. Su vida no está enfocada en Cristo, y su crecimiento no va a ser para Dios. Su crecimiento va a ser para el hombre. Usted va a tratar cada día de agradar al pastor, va a tratar de agradar al líder, va a tratar de agradar al que está al frente suyo, y se va a olvidar de agradar ¿a quién? A Cristo.
porque su carnalidad solo está viendo lo terrenal. Pero el hombre espiritual no ve lo que hay aquí en el mundo, sino que ve lo que le espera ya una eternidad con Cristo. Pero la carnalidad frena, hermanos, nuestro crecimiento espiritual. Porque donde hay carnalidad, no hay espiritualidad. Donde mora espíritu de pecado, no mora el Espíritu de Dios. Porque ¿qué nos decía el texto en el verso 9 donde leíamos ahí en Corintios, en el capítulo 3? Dice, porque nosotros somos el ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois el ¿qué, hermanos? Los demás que nos escuchan son labranza de Dios. ¿Y en qué nos venimos a convertir nosotros? En un edificio donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios en nuestros corazones. Nosotros somos la morada y el templo del Espíritu Santo del Señor, no de los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Pero la carnalidad, hermanos, ha venido a ser para nosotros un obstáculo en el crecimiento espiritual. ¿Cómo nos consideramos nosotros a este día que hoy Dios nos permite el poder estar con vida? ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Como espirituales o como carnales? Aún tenemos preferencias dentro del pueblo del Señor. Aquel día hablábamos, hermanos, en las reuniones de liderazgo que teníamos, que algunos estuvieron, que qué daños hacen, hermanos, dentro de la congregación, o qué efecto tienen dentro del pueblo cuando hay prioridad, cuando hay, ¿cómo podríamos decir? Cuando hay grupitos que se llevan por cierta amistad y desprecian a otro grupo y no lo toman en cuenta porque no pertenecen a ese grupo. ¿Qué causa o qué pues dificultad trae esto dentro del pueblo? Porque eso daña, hermanos. Cuando hay en el grupo o dentro de la congregación hay grupos o hay prioridades, eso trae un efecto negativo dentro del pueblo del Señor. Porque hay unos que ven esto y dicen, no, es que solo ese grupito son. A mí me dejan fuera, no me toman en cuenta. ¿Y qué viene a brotar ahí? La carnalidad. Pero el espiritual viene y dice, no importa que me dejen fuera. No importa, yo no pertenezco a ese grupo, pero pertenezco a los que Cristo llamó. Pero pertenezco a los que Cristo un día eligió. Pero el que es carnal que ve en ese grupo dice, a mí me han dejado fuera. ¿Qué hago? Me aparto, me alejo. ¿Y qué terminamos siendo nosotros? Un tropiezo para aquel que todavía es carnal. Pero el espiritual dice, yo no veo las cosas de esa manera, sino que busco mi manera de crecer en Cristo y alcanzar lo que me he propuesto, que es poder alcanzar la salvación de mi alma. Porque la salvación, hermanos, es algo personal. No importa que usted sea o no pertenezca al grupito aquel, o sea de los que otros que han dejado a un lado, pero si su mente, su corazón está conectado a Cristo, va por el grupo correcto. Y en aquel momento la carnalidad se dio a flote. Dijo, yo si no está Pablo, yo no voy. Si no está Pablo, yo no voy. Entonces vino la palabra del Señor y le dijo, ellos solamente son servidores. Pero quien da en verdad el crecimiento en ustedes espiritual es Dios. Si ustedes han enfocado su mente y su corazón a Dios, Dios les va a dar el crecimiento necesario para que puedan alcanzar su salvación. Pero la falta de conocimiento y la carnalidad estancan nuestro crecimiento. ¿Por qué no crecemos, hermanos? ¿Por qué no buscamos el crecimiento? Porque hay falta de conocimiento, hay carnalidad en nosotros todavía. Y lo último, hermanos, que quiero dejar en su mente y en su corazón esta mañana, y lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 14 y verso 15. Por ahí teníamos la lectura en esta mañana. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4, verso 14 y verso 15. La palabra del Señor dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagemas de hombres que para engañar emplean, dice, con astucia las artimañas del error. Y dice el verso 15, sino que siguiendo, dice, la verdad, y viene algo muy bonito ahí,
en amor. ¿Qué nos dice la palabra? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, o sea, en otras palabras, de quien en toda la congregación, bien concertados, unidos entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, no con grupos, sino se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el ¿qué? Su crecimiento, para ir edificándose en amor. ¿Sabe cuál es el último obstáculo que a nosotros nos impide el crecimiento? La inestabilidad, hermanos. El ser cristianos inestables. Un cristiano que es inestable nunca va a crecer. ¿Y cómo es aquel cristiano inestable, hermanos? Aquel que solo se acuerda del Señor en ocasiones. Aquel que solo se acuerda de Dios cuando está pasando tribulaciones. Aquel que solo dice, no, mejor yo me voy a congregar solo un día. Yo voy a leer la palabra del Señor cuando me den ganas. Yo voy a hacer esto cuando me plazca. Aquel cristiano que es así es un cristiano inestable. Y la palabra del Señor dice que aquel que no se ha fundado sobre la roca que es Cristo, cuando vengan los vientos, vengan las dificultades, vengan y azoten contra aquella construcción, contra aquel edificio, va a ser grande la ruina. Y el cristiano que es inestable nunca va a crecer, porque su misma inestabilidad le va a impedir que se pueda acercar al Señor. Y nosotros no tenemos que ser cristianos inestables, porque la palabra del Señor nos dice en el verso 16 que leíamos, de todo, quien el cuerpo bien concertado y unido entre sí, dice, por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ayudarnos mutuamente. El poder animar al que está desanimado, el poder traer al aquel que ya no quiere, buscar la manera de traerlo, para que todos lleguemos al crecimiento que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y cada miembro, según cada uno de nosotros tenga su labor o su trabajo en la obra del Señor, pero unidos recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es necesario, hermanos, que nosotros amemos a Cristo por completo y ya no haya una inestabilidad en nosotros como cristianos. Si aprendemos a amar a Cristo de todo nuestro corazón, la inestabilidad se acaba y nosotros ya no vamos a pertenecer a este mundo, sino como dijo el apóstol Pablo, que ya no pertenecía a esta tierra, sino que ahora lo que hacía, lo hacía ¿para qué? Para aquel que lo había llamado. Y el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, no lo hago para complacer mi carne, no lo hago para complacer los deseos de este mundo, sino para complacer a aquel que me hizo ese llamado. ¿Quién lo llamó a usted a buscar de Dios? El pastor me hizo el llamado y el mensaje del pastor me ganó. Quien lo ganó a usted fue la palabra de Dios. Quien lo ganó a usted fue el llamado de Cristo. Y si usted esta mañana está aquí, es porque Cristo le ha hecho ese llamado y nosotros necesitamos caminar con Él para que estos obstáculos que quieren impedir el crecimiento nuestro no sean obstáculos que nos derroten, sino que sean obstáculos por los cuales nosotros podamos fortalecer nuestra fe y que sea visible nuestro crecimiento en la obra del Señor. Si estamos faltos de conocimiento, faltos de sabiduría, ¿a quién tenemos que pedirla? Dice la palabra del Señor, si alguno está falto de sabiduría, pídala a mí y yo se la voy a dar, dice el Señor. No se la voy a dar escasa, no se la voy a dar en poquito, se la voy a dar en abundancia. Y Él tiene preparado para nosotros eso. Aquel que aún es carnal, dice la palabra del Señor, deje de vivir esa manera y ya olvídese de su viejo hombre. Deje ese hombre atrás, el cual está viciado a los deseos de la carne, y vístase del nuevo hombre, el cual va conforme a lo que Cristo le ha hecho el llamado. Y la inestabilidad de nosotros, que ya no más exista, sino que nosotros nos volvamos
cristianos estables en la búsqueda de nuestro Dios y alcancemos el propósito por el cual esta mañana estamos aquí. ¿Cuál es su propósito de estar esta mañana aquí? Que me vea mi papá que me trajo, para que mi papá esté complacido que yo estoy en la casa del Señor, para que el pastor esté contento que yo sí voy a la iglesia, para que el que me invitó se sienta bien. Usted está aquí porque tenemos la necesidad de que Cristo obre en nuestros corazones y quite todas nuestras faltas. Y alcancemos ¿el qué? La salvación de nuestras almas. ¿Qué necesitamos, hermanos, para crecer? Y aquí termino esta mañana. Todos nosotros como cristianos debemos reconocer primero la necesidad de cambios en nuestra vida. ¿Han habido cambios en usted? En nuestra vida física, en el crecimiento hay cambios. Como les decía al principio, como niños vemos la vida como niños. Como jóvenes nos vemos como indestructibles, nada nos detiene. Como adultos hay cambios. En nuestra vida física hay muchos cambios conforme vamos creciendo. En nuestra vida material nos abstenemos de lujos, nos abstenemos de esto y de lo otro para poder alcanzar el crecimiento material. En nuestra vida espiritual deben haber cambios, abstenernos de muchas cosas, apartarnos de muchas cosas para que nuestro crecimiento tenga un cambio en nuestra vida. Y si nosotros tratamos de ocultar nuestras debilidades, nuestros pecados, jamás nos vamos a ver vencedores. Pero es necesario que nosotros nos presentemos para poder alcanzar un crecimiento con sinceridad delante de Dios. Y eso es lo que dejo en su corazón esta mañana. ¿Qué tan sinceros somos delante de Dios nosotros? Si somos sinceros, evaluemos qué tanto hemos crecido en la obra del Señor. ¿Qué tanto usted se considera que ha crecido en la búsqueda del Señor? Antes usted no oraba, usted dejaba ese tiempo pasarlo, pero ahora usted ora 2, 3 veces. Usted a la semana ora toda la semana. Usted antes no leía la lectura de la palabra del Señor, hoy la lee. Usted antes no se congregaba constantemente, hoy se congrega constantemente. ¿Han habido cambios en usted o todavía seguimos siendo los que antes fuimos, antes de venir a la casa del Señor? Antes yo decía malas palabras, ahora ya no las digo. Es necesario los cambios en nosotros para que el crecimiento pueda ser visible. Pero los obstáculos siempre van a estar ahí, hermanos. Pero los obstáculos son para hacernos más fuertes a nosotros en la búsqueda y en la comunión con nuestro Dios. La inestabilidad va a llegar a nosotros, pero cuando sentamos que estamos tambaleando, agarrémonos más de Cristo. Cuando la carnalidad quiera llegar a nuestra mente, acordémonos que ya no somos carnales, sino que hemos sido comprados con Cristo y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y ya no somos carnales, sino que debemos ser espirituales. Y cuando la falta de conocimiento nos está haciendo retroceder, busquemos el conocimiento en la búsqueda de la palabra del Señor y Dios nos haga alcanzar nuestro crecimiento necesario para que lleguemos al conocimiento, a la plenitud del varón que Cristo quiere que nosotros seamos. Así que esta mañana, hermanos, los obstáculos van a estar en nuestras vidas, pero los obstáculos llegan no para derrotarnos, sino para que nosotros nos hagamos más que vencedores en Cristo Jesús y podamos crecer en nuestra vida espiritual. Cierra sus ojos esta mañana y vamos a orar y vamos a agradecer al Señor y sobre todo vamos a pedir la ayuda de Él, porque como cristianos, como seres humanos, cometemos muchos errores y a través de los errores nosotros nos estancamos muchas veces. A través de los errores nosotros nos detenemos, pero Cristo nos quiere ver a nosotros más que vencedores.